Buenas noches. Espero que estés en un lugar tranquilo, con las luces apagadas y el volumen alto. Porque esta historia no es como las demás. Antes de comenzar, quiero disculparme por haber estado ausente. Sé que ha pasado más de un mes sin subir nada, y les agradezco a todos los que han tenido la paciencia de esperar. A veces, las sombras no solo están en las historias, también nos siguen fuera de ellas. Pero hoy, estoy de vuelta. Y traigo algo que vale la espera. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Una historia que fue silenciada por años, enterrada entre rumores y miradas incómodas. Una verdad que pocos se atreven a contar, y que ahora, tú vas a conocer. Te recomiendo escucharlo completo. Porque una vez que esta historia entra en tu cabeza, ya no se va. Siempre he sido un tipo solitario. No por elección, sino porque la vida me fue empujando poco a poco a esa condición. Por eso, cuando finalmente pude permitirme mudarme a un lugar completamente nuevo, donde no conocía a nadie y nadie me conocía, sentí una mezcla de alivio y emoción. El sitio era perfecto. Una pequeña casa recién construida, en un terreno virgen donde, según el agente inmobiliario, yo sería el primer habitante. Todo era nuevo, silencioso, y lo más importante, lejos de todo. Sin vecinos, sin ruido, sin interrupciones. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Paz. El aire olía a madera fresca y la única compañía era el sonido del viento golpeando las paredes de mi nuevo hogar. Me levantaba temprano, tomaba café frente a la ventana, observaba el vacío que me rodeaba, y me sentía, por primera vez en mucho tiempo, en control. Pero esa calma no duró mucho. Fue exactamente una semana después de mudarme. Esa noche, me desperté abruptamente, sin razón aparente. Miré el reloj digital en mi mesa de noche. 3:27 AM. Un frío inexplicable me recorrió la espalda, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta, pero al revisar todo estaba cerrado. Entonces lo escuché. 3 golpes secos en la puerta principal. Toc, toc, toc. Pensé que era imposible. Nadie vivía cerca, y para llegar a mi casa había que atravesar un camino de tierra que apenas era visible. ¿Quién demonios tocaría mi puerta a esa hora? Me levanté, tomé un bate de béisbol que había dejado en el rincón de la sala por si acaso, y caminé lentamente hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, casi con rabia, como si supiera que algo no estaba bien. Abrí la puerta. No había nadie. El aire afuera era denso, pesado. Me asomé, miré a ambos lados, incluso caminé unos pasos fuera, pero no había señales de nadie. Cerré la puerta, asegurándola con llave, y traté de convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez algún animal golpeando accidentalmente. Volví a dormir con dificultad. Pero la siguiente noche, ocurrió de nuevo. 3:27 AM. 3 golpes. No abrí. Solo me quedé en la cama, paralizado, esperando que se detuvieran. Y lo hicieron. Pero esa noche no pude dormir. Algo me decía que no estaba solo. Empecé a notar pequeñas cosas que no estaban como las había dejado. La ventana del baño entreabierta, una silla movida unos centímetros, luces parpadeando. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero no lo estaba. Cada noche, sin fallar, a las 3:27, los golpes se repetían. Y durante el día, los sucesos paranormales comenzaron a escalar. Empezaron como cosas sutiles, pero se transformaron en experiencias profundamente perturbadoras. Un día encontré todas las puertas de los armarios abiertas, como si alguien hubiera buscado algo frenéticamente. Otra mañana, todas las fotografías en mi teléfono habían sido reemplazadas por una sola imagen. Una figura alta, delgada, apenas visible en la esquina de mi sala. Una tarde, mientras me duchaba, sentí claramente unos dedos fríos recorrer mi espalda. Me giré de golpe, resbalé y caí, golpeándome la cabeza. Cuando me levanté aturdido, el espejo del baño estaba cubierto de vapor, y en él, como si alguien hubiera escrito con un dedo, se leía: "No ignores". Otra noche, escuché un zumbido proveniente del sótano. No tenía sótano. Revisé cada rincón de la casa y, efectivamente, detrás de un estante que yo juraría que no estaba antes, había una puerta.
Al abrirla, una escalera descendía hacia una oscuridad absoluta. No bajé. No podía. Pero desde entonces, cada día a las 3:27 p.m., escuchaba susurros provenientes de ahí abajo. Voces solapadas, repetitivas, que a veces imitaban la mía. Los espejos se convirtieron en enemigos. Mi reflejo no se movía en sincronía. A veces me miraba fijamente, otras sonreía cuando yo no lo hacía. Una noche, me desperté con un dolor punzante en el brazo. Había marcas de garras, 3 líneas perfectas que iban desde el hombro hasta el codo. No sangraban, pero dolían como si estuvieran frescas. Cuando intenté grabar una noche para captar lo que pasaba, la cámara solo mostró estática. Pero, al revisar el audio, había una voz que susurraba una y otra vez. Ella abrió. El olor a podrido impregnaba ciertas habitaciones sin razón. A veces entraba a la cocina y todos los cuchillos estaban clavados en la pared, formando la palabra abre. Una madrugada me desperté con un sonido metálico. El grifo de la cocina se abría y cerraba solo, de manera violenta. En el fregadero, flotaba un diente humano. Fui al baño de inmediato, revisé mi boca. Estaban todos. Al menos, en ese momento. Intenté mudarme. Llamé a la inmobiliaria, empacaba mis cosas, pero las cajas amanecían vacías. Una noche, al empacar libros, al darme la vuelta, estaban todos otra vez en la estantería. Mis llaves desaparecían. El auto no encendía. Los caminos parecían cambiar. Una vez manejé por horas, y terminé frente a la entrada de mi casa. Era como si el mundo entero me hubiera encerrado en un solo punto. Una madrugada, escuché pasos en el techo. Subí al ático, temblando, solo para encontrarme con cientos de dibujos hechos a mano, en papel viejo y amarillento, representando siempre la misma figura femenina, alta, demacrada, observando desde diferentes ángulos de mi casa. En algunos dibujos, aparecía yo, durmiendo, leyendo, mirando por la ventana. Nunca supe quién los hizo. O cuándo. Y luego, como siempre, los 3 golpes. La noche número 22, decidí abrir. Me senté frente a la puerta desde las 3 a.m. El reloj avanzaba lentamente, cada minuto era una tortura. Cuando llegó la hora, los 3 golpes resonaron con una fuerza descomunal, como si hubieran golpeado con toda la rabia del infierno. Pero yo ya había decidido. Me levanté y abrí. Allí estaba. Una figura femenina, alta, demasiado alta. Su piel era grisácea, tensada sobre los huesos como un trapo húmedo. No tenía cejas ni labios, solo un rostro vacío que, sin embargo, transmitía un odio que me atravesó como una lanza. Sus ojos eran negros, sin pupilas, como pozos sin fondo. No dijo nada. No se movió. Solo me miraba. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos. Minutos. Horas. Perdí toda noción del tiempo. No podía cerrar la puerta. No podía moverme. Era como si su presencia me hubiera robado la voluntad. Y luego, la oscuridad. Pero no fue el final. Desperté, o al menos eso creí. Ya no estaba en mi casa. Estaba en una réplica distorsionada, con las paredes respirando, los muebles temblando, y el reloj, siempre marcando 3:27. Afuera no había nada. Solo negrura. La figura me seguía. Aparecía en cada esquina, en cada reflejo, en cada sombra. Gritaba ahora. Gritaba dentro de mi cabeza, ordenándome que abra más. ¿Más qué? ¿Más puertas? ¿Más almas? No lo sé. Durante lo que parecieron días, viví en ese lugar. No necesitaba comer. No podía dormir. Solo escuchaba. Sufría. Observaba cómo mi realidad se fracturaba. Veía a otras personas allí, como sombras lejanas. Todas atrapadas. Todas con la misma marca. 3:27. Y luego desperté, pero ya no era yo. Estaba de pie, frente a otra puerta. En otro lugar. A la misma hora. Sentía el impulso. El deseo. La necesidad de tocar. 3 veces. Toc. 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 A la mañana siguiente, la policía llegó.
Un vecino, no sé cómo, si se suponía que no tenía ninguno, había llamado al notar que la puerta de mi casa estaba abierta desde la madrugada. No encontraron mi cuerpo. No encontraron señales de violencia. Solo silencio, y un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre, en la pared del salón principal. No abras. Desde entonces, la casa está abandonada. Nadie quiere vivir ahí. Algunos aseguran que a veces, a las 3:27 de la madrugada, se escuchan 3 golpes en la puerta. Pero nadie se atreve a acercarse. Nadie se atreve a abrir. Yo ya no estoy. Pero si estás escuchando esto, si alguna vez te mudas a un lugar donde eres el primer habitante, si el silencio es demasiado perfecto, por favor, no abras. Porque si lo haces, te aseguro que, tarde o temprano, alguien más lo hará por ti. Y cuando lo hagan, tú estarás del otro lado. Nunca me gustaron los programas infantiles. Incluso cuando era niño, había algo en esos shows que me incomodaba. Las voces exageradas, los colores chillones, esa alegría forzada, todo parecía demasiado falso. Tal vez por eso, cuando me ofrecieron un trabajo como archivista en una vieja estación de televisión local, no esperaba que mi tarea tuviera nada que ver con eso. Me contrataron para digitalizar cientos de cintas VHS almacenadas en un depósito que no había sido tocado en casi 30 años. Mi trabajo era simple: revisar cada cinta, anotar su contenido y guardarla en el sistema. Fue monótono al principio. Comerciales viejos, noticieros, entrevistas. Pero un día encontré una caja sin etiquetar, cubierta de polvo. Dentro había solo una cinta. El lomo decía en marcador desvanecido: Niños Felices 42. Pensé que era otro programa infantil olvidado, de esos que solo se emitían en canales públicos a horas marginales. La curiosidad pudo más que el tedio. Puse la cinta en una videograbadora antigua que usábamos para el proceso y comencé a reproducirla. El video comenzó con una melodía suave, casi hipnótica. Una canción en piano, repetitiva, pero no desagradable. La imagen era de un jardín colorido, con marionetas torpes saludando a la cámara. Todo parecía dentro de lo común, aunque la calidad era extrañamente buena para una grabación tan antigua. El programa duraba 23 minutos. Durante los primeros 5, los muñecos cantaban sobre la importancia de compartir, de sonreír y de no tener miedo. Hasta ahí, todo normal. Pero algo me hizo sentir incómodo. Los muñecos no parpadeaban. Sus movimientos eran erráticos, como si alguien con temblores los manejara desde abajo. Y los ojos, no eran botones ni dibujos. Eran ojos humanos. En el minuto 6, la música cambió. Se hizo más lenta. Una voz masculina comenzó a hablar, pero no estaba sincronizada con ningún personaje. Decía frases sin sentido. El sol no vuelve si tú no lo miras, debes quedarte quieto para ver lo que se mueve. Luego, la pantalla se volvió negra por unos segundos. Cuando regresó la imagen, los muñecos ya no estaban. En su lugar, había un niño sentado en una silla blanca, en un cuarto vacío. Tenía entre 5 y 7 años, y miraba fijamente a la cámara. No se movía, no hablaba, no parpadeaba. La toma duró más de 3 minutos sin cortes. Solo él, observándome desde la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me acerqué para adelantar la cinta, pero en cuanto lo hice, la imagen cambió bruscamente. Ahora era una animación cruda, dibujada a mano, mostrando a niños con los ojos arrancados, caminando en fila hacia una puerta con forma de boca. La música era distorsionada, como una canción de cuna reproducida al revés. Intenté apagar el reproductor, pero los controles no respondían. La cinta seguía reproduciéndose por sí sola. La animación dio paso a una escena con actores reales. Un hombre con una máscara blanca abrazaba a varios niños, todos con la cabeza agacha. El hombre susurraba algo ininteligible, pero lo repetía una y otra vez. Recuerda quedarte quieto, recuerda quedarte quieto. Entonces, apareció un mensaje en pantalla, escrito con letras temblorosas. ¿Ya recuerdas cuando me viste por primera vez?
No entendía nada. Apagué el monitor directamente desde el enchufe. Respiraba agitado. La habitación me parecía más fría. Algo no estaba bien. Decidí sacar la cinta, pero no salía. Estaba atascada. La forcé y finalmente la extraje. La cinta estaba intacta, como nueva. Esa noche no dormí bien. Soñé con la habitación blanca. Con el niño de la silla. Con la voz susurrante repitiendo frases al oído. Al día siguiente, regresé a la estación para intentar encontrar el origen del programa. Nadie en el archivo tenía registro de niños felices. Busqué en bases de datos, en listas de programación, nada. Incluso pregunté a los empleados más antiguos. Nadie recordaba nada semejante. Decidí revisar la cinta cuadro por cuadro en la sala de edición. Fue entonces cuando lo vi. En el segundo 12 del video, oculto entre los arbustos animados, había una cara. Una cara real, humana, demasiado pálida. Me observaba directamente. Revisé otros fotogramas y comencé a encontrar más. En una ventana, en una flor, incluso en los ojos de los muñecos. Todas esas caras. Todas diferentes, todas mirando a cámara. Lo más perturbador fue lo que encontré al final de la cinta. Había un código oculto en el audio, solo audible con un filtro de frecuencias. Un patrón Morse. Lo traduje con una app. Decía, sigue grabando. Están viendo. No volví a poner esa cinta. Ni la toqué. La guardé en una caja fuerte dentro de la sala de edición, con la idea de entregarla a algún especialista o incluso a la policía. Pero cuando volví días después, la caja estaba vacía. Nadie sabía cómo se abrió, nadie tenía copia de la llave. Simplemente, desapareció. Desde entonces, he comenzado a ver cosas. No directamente, no aún. Pero a veces el monitor parpadea aunque esté apagado. A veces veo a ese niño en el reflejo de una pantalla en negro. A veces oigo esa voz cuando estoy solo en casa, muy de noche. Recuerda quedarte quieto. Una semana después de aquello, otro archivista fue asignado al mismo trabajo. Lo encontraron en la sala de edición, mirando fijamente a una pantalla en negro. No respondía, no hablaba. Solo murmuraba. Ya los vi. Ya los vi, está en un hospital ahora. Catatónico. Nadie entiende lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso. Yo dejé ese trabajo. Quemé mi ropa, tiré mi computadora. A veces aún sueño con el programa. Siempre termina igual. Una toma fija de mí mismo, sentado en la silla blanca, observando, esperando que tú me veas también. Pero la historia no terminó allí. 2 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. No tenía fecha, no tenía nota, solo una imagen en blanco y negro. Era una sala de televisión antigua, con una docena de niños sentados frente a un televisor de tubo. Todos con la cabeza ladeada, como si estuvieran dormidos o muertos. Detrás de ellos, de pie, estaba el hombre de la máscara blanca. Fui a la policía. Me dijeron que parecía una bruma pesada. Me recomendaron ignorarlo. Esa noche, encontré una grabadora de voz en mi mochila. No era mía. Al reproducirla, solo se escuchaba una respiración lenta, seguida de la voz distorsionada diciendo, tú también tienes que quedarte quieto. Cada noche desde entonces, algo nuevo ocurre. Las luces parpadean a las 3:27 am exactas. Encuentro dibujos hechos con lápiz en mis paredes. Muñecos de ojos humanos, puertas con dientes, niños sin rostro. Mi teléfono reproduce fragmentos del programa sin que lo toque. Intenté mudarme. Cambiar de ciudad. Quemar todo. Pero nada funciona. Una vez que lo ves, ya eres parte de él. Y no soy el único. En foros oscuros, encontré menciones a cintas similares. Programas con títulos inocentes, todos sin registro. Canta con nosotros 9, La sonrisa de Luis 17, Jardín de risas 33. Todos con el mismo patrón. Niños mirando fijamente, voces que no encajan, escenas perturbadoras disfrazadas de contenido educativo. En cada uno, alguien desaparece. En cada uno, alguien queda marcado. Anoche, soñé que estaba dentro del programa.
No mirando, no observando, sino actuando. Tenía la máscara blanca puesta. Frente a mí, los niños me miraban, esperando. Y yo decía la línea una y otra vez, con una sonrisa cosida en mi rostro. Recuerda quedarte quieto, esta será mi última entrada. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Las imágenes ya no solo están en mis sueños. Las escucho en mi cabeza, como si alguien estuviera reproduciendo la cinta desde dentro. Si encuentras una cinta sin etiquetar. Si escuchas una melodía suave al encender un televisor viejo. Si te encuentras con un niño que te observa sin parpadear, no lo ignores. No te acerques. Y sobre todo, no te muevas. Desde que tengo memoria, en casa de mi abuela había una silla que nadie usaba. Era de madera oscura, con respaldo alto, tapizada con un tejido que alguna vez fue rojo, pero ahora estaba desteñido y raído. Se encontraba en la esquina del salón, junto a la chimenea apagada, como si vigilara todo. Siempre pensé que era solo un mueble viejo. Hasta que me senté en ella. Mis padres y yo nos mudamos a la casa de mi abuela después de su muerte. Tenía 87 años y murió mientras dormía. No dejó muchas pertenencias, pero sí una advertencia escrita en una libreta desgastada, casi al final, en letra temblorosa. No muevan la silla. No la usen. No lo despierten, lo tomamos como un delirio senil. Mi madre lloró al leerlo, pero no dijo nada. Mi padre se rió y dijo que eran cosas de ancianos. Nadie le dio importancia. Yo tampoco, al principio. La primera noche en la casa dormí mal. Soñé con alguien sentado en esa silla, mirándome fijamente. No distinguía su rostro. Era alto, muy delgado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No decía nada. Solo me observaba. Su presencia era sofocante. Cuando desperté, tenía la frente empapada de sudor, y por un momento juré que olía a tabaco viejo, aunque nadie en la casa fumaba. Pasaron los días y cada vez que pasaba por el salón, tenía la sensación de que el respaldo de la silla estaba un poco más girado. Como si se moviera solo, lentamente, apuntando hacia mí. No le dije nada a mis padres. Me sentía tonto. Pero una tarde, encontré algo debajo de ella. Una moneda antigua, oxidada, con un grabado de un ojo en el centro. Al tocarla, sentí un escalofrío subir por la columna. Esa noche soñé con el mismo hombre, pero esta vez hablaba. Las puertas se abren solo para quienes se atreven. Una tarde me atreví. Me senté en ella. No sentí nada al principio. Solo el crujido de la madera vieja, el olor a humedad y a tiempo. Cerré los ojos unos segundos. Y entonces, lo escuché. Una voz, rasposa, masculina, al oído. ¿Te acuerdas de mí? Salté de la silla. Miré a mi alrededor. Nadie. No había nadie en casa. Corrí al baño y me encerré. Me miré al espejo. Mi cara estaba pálida, los ojos vidriosos. Me intenté convencer de que era mi imaginación. Pero no fue la última vez que lo escuché. Desde entonces, comenzaron los ruidos. A medianoche, la silla crujía sola. Como si alguien se sentara. A veces escuchaba una respiración pesada en el pasillo, justo fuera de mi cuarto. En una ocasión, cuando pasé por el salón, vi la silueta de alguien sentado. Pero cuando encendí la luz, no había nadie. Empezaron también los reflejos. En el cristal de la ventana, veía a alguien parado detrás de mí. En el espejo del baño, detrás de la cortina de la ducha. Nunca lo veía con claridad, pero sabía que era él. Siempre con las manos cruzadas, en silencio, como esperando. Mis padres empezaron a cambiar. Mi madre hablaba sola en la cocina. Decía frases como, no podemos dejarlo solo o no te preocupes, pronto te escucharán de nuevo. Mi padre comenzó a dormir en el sofá y evitaba mirar la silla. Una vez lo vi susurrar en voz baja mientras la observaba. Cuando le pregunté, me ignoró por completo, como si yo no estuviera ahí. La casa comenzó a volverse más oscura, más húmeda. Las paredes transpiraban un olor rancio, y cada noche se escuchaban pasos desde el ático. Pero cuando subíamos, no había nada.
Una vez encontramos un rastro de ceniza, que llevaba desde la silla hasta la puerta del desván. Otra noche, el televisor se encendió solo. Mostraba una imagen fija, la sala, captada desde un ángulo en el que no había cámaras. Y en la silla, una figura borrosa. A medida que la imagen parpadeaba, la figura parecía girar la cabeza lentamente hacia nosotros. Tiré el control al suelo. El televisor se apagó solo. Una madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me asomé y vi a mi madre parada frente a la silla. Le hablaba a alguien, en susurros. Cuando se giró, sus ojos estaban completamente en blanco. Murmuró: "Él quiere que tú lo escuches ahora". Intenté marcharme de casa. Empaqué algunas cosas y bajé corriendo por las escaleras. Al llegar a la puerta, la encontré cerrada. No trabada, sellada. Como si hubiera sido parte de la pared siempre. Las ventanas también. No había salida. Y entonces, la silla apareció frente a mí. No la movimos nosotros. Se desplazó sola, como si el centro de la casa la hubiera reclamado. Esa noche, soñé que estaba sentado en la silla. Yo, con los ojos en blanco, los labios sellados. Observando a alguien más. A un niño. Un niño idéntico a mí. Entonces entendí algo. La silla no solo era un mueble. Era un vínculo. Una herencia maldita. Comencé a investigar. Encontré un baúl con papeles antiguos de mi bisabuelo. Diarios. Uno decía: "No es solo una silla. Es la marca. El asiento del testigo. Él vino a mí cuando era joven. Me mostró cosas. Cosas que aún no existen. Me prometió un lugar entre los que observan. Pero el precio fue quedarme otro fragmento, escrito con tinta corrida. Cada generación debe alimentar el ciclo. Si se rompe, él saldrá una mañana". La silla amaneció rodeada de ceniza y uñas arrancadas. Mi madre se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Mi padre empezó a recitar palabras en un idioma que nunca había escuchado. Comencé a perder la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Me dolía la cabeza. Las paredes murmuraban. Veía figuras en el reflejo de los cuadros, personas sin boca, señalándome. Un día desperté y todo estaba en silencio. Ni un sonido. Ni viento, ni electricidad. Solo la silla, en el centro de la sala, y una nota encima de ella. "Es tu turno". Me senté. Sentí como si me hundiera en la madera. Mis huesos se enfriaron. Escuché todos los susurros a la vez. Llantos, gritos, risas. Vi imágenes. Gente sentada en la misma silla a través de siglos. Algunos lloraban. Otros reían. Pero todos estaban atrapados. Todos habían escuchado la voz. Entonces lo vi. A él. Al del principio. Ahora estaba de pie frente a mí. Me sonrió. Y dijo: "Ya puedes ver lo que yo veo". Desde ese momento, comencé a ver más allá. A las sombras que se arrastran entre los segundos. A los ecos que habitan entre las palabras. Al hueco negro detrás del tiempo. Me convertí en algo más. O algo menos. No lo sé. Los días ya no existen. Solo la espera. Porque ahora yo soy parte de la silla. Parte del ciclo. Espero. Espero a que alguien nuevo entre. A que alguien lea esto. A que alguien se atreva. Si estás leyendo esto, si alguna vez entras a una casa antigua y ves una silla solitaria en la esquina, con la madera gastada y el respaldo girado hacia ti, no te sientes. No lo despiertes. Ella está aquí. Y quiere hablar contigo.